Mi nombre es Carmen Bonilla, la madre de Andri Blanco Bonilla. Me encuentro en Venezuela, Valencia, estado Carabobo, municipio San Diego. Ok, cuento la historia de mi hijo. El 28 de diciembre de 2023, mi hijo se entrega en migración en la frontera de Estados Unidos, lo cual eso fue el 28 de diciembre. Mi hijo lo sueltan el 31 de diciembre de ese año, de 2023. A él lo soltaron, estuvo trabajando. El día 21 de febrero de 2024, mi hijo se acerca a migración porque él se cambia de residencia de Austin, él se cambia a Dallas. En el momento que él cambia su dirección, todo bien, la persona que lo atendió, cuando ya él se retiraba de las instalaciones de migración, un oficial que se llama Víctor Figueroa le ve los tatuajes y le dice que por favor pase a las oficinas. Cuando le pasan a la oficina, le hacen saber que si él tiene, para ver el tatuaje que él tiene en el brazo, le preguntan si él tiene algún otro tatuaje y él les dice que sí. Le hacen quitar la ropa, le ven los tatuajes y el oficial Víctor Figueroa le dice una vez que él es un miembro del Tren de Aragua. Desde allí a él lo dejan, duró 5 meses privado de su libertad, lo llevan a la corte y él expone que él no es ningún miembro del Tren de Aragua y el juez determina diciéndole que él es un miembro activo del Tren de Aragua. Posteriormente eso, después que hacen eso, lo sueltan y le dan fecha de presentación el 17 del 12 del 2024, lo cual mi hijo se presenta y le vuelven a dar fecha de presentación para el 2025, para el 17-12 de este año. El día 6 de febrero, unos oficiales se presentan brutalmente a donde él vive buscándolo. La persona que está allí, que es mi prima, le dice que él está trabajando, que él no está. Le dejan un número telefónico en la cual mi hijo se comunica y le dicen que es rutina, que se tiene que presentar en una oficina. Entonces él le dice que él tiene fecha de presentación para el mes 12. Entonces él se presenta al día siguiente y en el sitio que se presenta es una casa que ni siquiera era oficina de migración. Pues allí efectivamente otra vez le tocó el mismo oficial Víctor Figueroa, donde le dice a él que ahora él trata trata de personas. Y mi hijo molesto le dice a él que él no pertenece a ninguna banda, que él no es nada, que porque cada vez que se encuentra con ese oficial, Víctor Figueroa, cada vez le quiere imputar un cargo. Bueno, lo dejaron detenido hasta el viernes, que mi hijo me llama y me dice, mamá, nos sacaron a las 4 de la mañana al patio, nos van a deportar para Venezuela. ¿Cómo está el clima allá? Yo le digo, hijo, el clima aquí bien, con mucho sol y calor. ¿Por qué? Me dice, porque nos iban a deportar esta mañana, pero por mal clima de Venezuela no salió la deportación. Y me dice, mañana te llamo porque nos dijeron que a las últimas horas, los últimos días, vuelven a retomar los vuelos. Desde ese día yo no sé nada de mi hijo. El martes en la noche, de mi angustia, mi desesperación, que no sé nada de él, empiezo a buscar en las fotos y lo veo, reconozco a mi hijo en una de las fotos. Ayer, cuando pasan la lista, me termina de confirmar que lo que yo presentía de mi hijo era cierto, me lo habían pasado para El Salvador. Mi hijo no es ningún delincuente. En sus redes sociales lo pueden ver
el tiempo que él duró en Chile trabajando en Gugía. Es una persona trabajadora, buen padre, buen hijo, excelente como amigo, y espero de que estas redes lleguen, estas noticias puedan llegar en todas partes al Salvador, al presidente Bukele, y lo investiguen, que mi hijo no es ningún delincuente. Atenta, esperando respuesta de ustedes, la colaboración del presidente Maduro que está acá, que pueda hacer algo, pueda llegar a un convenio y que esos muchachos puedan ser trasladados para acá. Son mis mayores deseos, que les pido la colaboración a las autoridades de aquí de Venezuela como El Salvador, que tomen cartas en el asunto y esto no se quede así y puedan trasladar todas esas personas inocentes para Venezuela. Mi hijo, antes de irse de Venezuela, que fue cuando se fue para Chile, él trabajaba aquí por su cuenta. Trabajábamos en una línea de taxi que tenemos, que era de aquí, es de la Universidad José Antonio Páez, y trabajaba por su cuenta. En vista de las situaciones que se venían presentando en Venezuela y que ya todos conocemos, él decide emigrar para Chile y se va. En el 2016 mi hijo se va para Chile. Allá una bendición de Dios, corrió con la suerte, empezó a trabajar en la Gullía todo el tiempo que él duró en Chile, que fueron 7 años, 6 años duró trabajando en Gullía. Posteriormente, estando en Chile, pues las cosas él empezó a ver que la inflación, y bueno, quiso regresar para Venezuela, regresa para acá, donde duró un año aquí en Venezuela, y en vista que él vio que la situación pues no estaba muy bien, decide emigrar para Estados Unidos. Y fue cuando se fue para Estados Unidos y bueno, todo esto que que te he estado diciendo de que bueno, todo lo que le pasó allá en Estados Unidos, el tiempo que estuvo suelto, estuvo trabajando. Sí. Él en Estados Unidos estaba trabajando con deliveries, con encomienda, que eso lo llaman allá, sí, con deliveries, donde la gente ya piden sus encomiendas y ellos se las llevan, las buscan y se las llevan. Eso estuve haciendo él allá porque en su momento él quiso conseguir permiso de trabajo, que sí lo podía solicitar, pero bueno, en su momento pues no pudo porque era muy costoso obtener ese permiso, buscar abogados que le solicitaran ese permiso de trabajo. A él en migración, en el momento que lo suelta, un oficial que se identificó mucho con él, porque era el que él le preguntaba, que iba para el caso de él, que él estaba ahí a la deriva, que no sabía que cuándo le iban a soltar, si lo iban a deportar, qué podía hacer. Ese oficial le dijo que sí, él podía solicitar su permiso de trabajo. Pero claro, cuando él empezó a trabajar, trató de solicitar, pero le salía en ese momento el trámite con el abogado $5,000 por tramitarle el permiso de trabajo. No fue fácil. Cuando mi hijo me llama el viernes y me dice que me lo van a deportar, ya no sé más nada de él. El domingo salen las noticias que hubo un vuelo para El Salvador donde iban 238 migrantes venezolanos y me angustié muchísimo. Yo dije, no puede ser. Pasó el domingo, el lunes, el martes y él no me llamaba, cosa que él estando allá en Bosbonia, en Texas, él se comunicaba conmigo, me mantenía informada, mamá, tal cosa, me decía, llamo tal día. Empiezo a buscar en las fotos que suben las redes y le tomo capturas, y cuando empiezo a ampliar la foto veo a mi hijo en esa foto agachada y yo dije, ese es mi hijo, pero tenía una esperanza que no fuera él. Ayer, cuando suben la lista que nombran a Andri Bonilla Blanco, pues
te podrás imaginar que el mundo se me vino al piso. Porque es un muchacho, vuelvo y te repito, es buen hijo, es buen padre, es buen amigo, es trabajador, es una bella persona que quien lo conoce sabe quién es mi hijo. Y le pido que esta información llegue, que investiguen que mi hijo no es lo que dicen. El simple hecho de tener un tatuaje a él no lo hace un delincuente, no lo es. En el brazo, si tú ves el tatuaje, tiene el nombre de sus abuelas que fallecieron, de su tía madrina, y tiene mi nombre. En antebrazo tiene un tren, o sea, un riel con supuestamente él y el hijo, con mi nieto Tiago. Yo de verdad pido que ustedes por medio de este medio me ayuden, me colaboren, que esto llegue, que lo investiguen, que lo busquen aquí para que vea que él no tiene antecedentes penales, que es un buen muchacho y que del 2016 salió cuando ni siquiera esa banda existía todavía, cuando mi hijo se fue de Venezuela buscando mejor futuro, mejor estabilidad para él y para su familia y por supuesto para mí que soy la mamá. Sí, cuando él estuvo en Boss Bunny, en Paso de Texas, eso me lo hizo saber cuando a él lo cambian para Oklahoma. Me dijo, mamá, en Boss Bunny yo estaba como un rey. De verdad que ahí estaban privados de su libertad, pero ahí ellos le daban su comida, ellos podían comunicarse, lo dejaban salir al patio, ellos podían jugar fútbol, ellos podían salir de donde estaba. Cuando lo cambian a Oklahoma, ahí lo metieron a un cuartico, como él dice, 2x2, donde tenía que hacer sus necesidades, todo en ese cuartico con otra persona. Ahí yo duré 4 días sin saber de él, angustiada. El señor el señor Juan Carlos, que estaba con él, ese día que lo cambiaron, él estuvo con mi hijo en esa celda hasta el miércoles. Cuando lo cambian a él, él le pide el favor a él que si él tiene la oportunidad de llamar, de decirle a su hija que está en Estados Unidos, de comunicarse conmigo para hacerme saber que lo habían cambiado y dónde lo tenían, en la situación que lo tenían, pues me angustié más. El día viernes, el viernes antepasado, él logra comunicarse conmigo y me dice lo que le está pasando. Mamá, estoy pasando hambre, no sé, me tienen aquí, ahorita cambiaron al Señor, que yo le dije, sí, hijo, la hija del Señor se pudo comunicar conmigo y me hizo saber que ya tú estabas allá en Oklahoma, lo habían cambiado en una celda, en una, ¿cómo llamarlo allá? En una cárcel allá, que sí era cárcel. Y me dijo, mamá, el director de aquí incluso vino y habló con nosotros, que esto no era apto para nosotros tenernos aquí, que ellos no nos podían tener aquí. En algún momento nos deben cambiar, porque estas son, así como las películas, me dijo mamá, en un cuartico de 2x2, donde la necesidad que uno hace la tiene que darse de cuenta el acompañante. Hay 2 personas por celda. Me dijo, nos están dando comida una sola vez al día, tal tanto, yo no sé cuándo pueda volverme a comunicar. Eso fue el viernes. El sábado en la mañana me volvió a llamar, mamá, nos llevan para otro lado. Apenas yo pueda comunicarme contigo, te lo hago saber. No te vayas a preocupar, me dijo. Ahí lo cambiaron para la parte de ya frontera con Estados Unidos, una parte que se llama Laredo, Río Grande, que me dijo, esta es una cárcel, pero por lo menos aquí estoy con 79 venezolanos
una más amplia, no nos dejan salir, no nos dejan salir para el patio, nos tienen aquí, nos dan comida una sola vez al día. Apenas pueda, me vuelvo a comunicar contigo. Eso fue que él se comunicó del sábado al miércoles en la noche. El jueves logré depositarles a la cuenta comisario, logré depositarle a mi hijo para que pudiera comprar comida. Y en la noche me dice, mamá, me bloquearon la cuenta. Cuando eso pasa es porque nos van a trasladar o de repente nos van a deportar, me dice él. Bueno, así fue. El viernes en la mañana me llama y es cuando él me dice, mamá, nos iban a deportar para Venezuela, nos sacaron a las 4 de la mañana, pero por mal tiempo de Venezuela no suspendieron eso hasta las próximas horas, los próximos días, nos dijo el oficial. Que estoy llamando otra vez mañana. Y esa fue la última conversación que yo tuve con mi hijo, Andri, ese viernes 14. Sí, yo el martes en la noche empecé a ampliar la foto y lo vi, pero como a todos los raspan, pero entonces me puse a verlo y yo le dije, ese es mi hijo. Y entonces tenía la esperanza que no apareciera, porque cuando te dicen El Salvador, pues sí, para allá van los delincuentes de alta peligrosidad, no muchachos que se fueron a buscar un mejor futuro, una mejor estabilidad para su familia, para sus hijos. Y tenía la esperanza que él siguiera en Estados Unidos, pero mi inquietud era, bueno, pero si que suban una lista para uno quedarse tranquilo, porque yo decía, bueno, si él no aparece en la lista, algo está pasando con mi hijo, porque si no está en El Salvador y él no se comunica, que se venía comunicando poco, pero se venía comunicando conmigo, yo decía, bueno, si tampoco se comunica, algo pasó. Yo tengo que saber qué está pasando con él. Hasta ayer que publicaron esa lista, porque tengo amigos allá, no amigos, con contactos que se hicieron con mi hijo cuando estuvo él detenido los 5 meses, que se mantuvo contacto. Ellos también decían, no se sabe el número que tenía mi hijo de Estados Unidos, que es como el expediente que ellos le hacen cuando ellos se entregan a migración. No aparecía, me decía, no aparece en ninguno de los recintos, él está, le dijo. Pero hasta que no publiquen, uno no podía. Traté de comunicarme por la embajada de El Salvador, de Estados Unidos, alguien que me diera respuesta, razón, dónde estaba mi hijo. Hasta ayer, que sí, ya oficialmente vi que dijeron su nombre, pues. Nunca respondieron, nunca me pude comunicar con ellos. Nunca me pude comunicar con ellos y bueno, hasta ayer que de verdad se me vino el mundo encima cuando no, o sea, mi preocupación es, mi hijo es una persona que sufre la tensión, que no le gustan las injusticias y me tiene angustiada de que esa tensión, no sé si le estarán dando su medicamento. En Estados Unidos sí le daban su pastilla de tensión. Allá sí, pero no sé ahorita, porque no hay manera como comunicarse con ellos. No sé nada de lo que yo te pueda decir ahorita, algo, no sé nada de él. Ok, algo que te quería comentar, lo presiento. Algo me dice que a ellos lo llevaron engañado. A ellos le dijeron que venían para Venezuela, porque a ellos haberle dicho de un principio que venían para El Salvador, mi hijo me lo hubiera dicho de una vez. A ellos, todos esos que los llevaron para El Salvador, yo sé que no le dijeron que iban para El Salvador. Ellos los llevaron engañados. Pero ya me enteraré en la oportunidad que yo tenga a mi hijo y él me pueda aclarar esas cosas.